Voy a empezar compartiéndoles la pantalla principal, o no la principal, la tarea, mejor dicho, que sale en plataforma, que es la tercera tarea que tenemos para esta clase. Solo recordarles que habíamos mencionado que tenían que escoger una integración y que tenían que mandarme esta tareita. O sea, no solo es escogerla en la encuesta, por decirlo de alguna manera, en el sign-up sheet, no solo es escogerlo aquí en esta hipervínculo, sino que también mandármelo, porque sí tengo, si no me equivoco, dos que me la escogieron, pero no me la han mandado. Ahorita estoy borrando las dos mías que habíamos hecho de ejemplo, para que entonces ustedes puedan visualizar quiénes son los que me la han mandado. Denme 2 segundos, borro la mía para que sepan los nombres. Y les enseño cuáles son las que tengo. Aquí están. Mire, estas son las que tengo ahorita que me han presentado. Entonces, por favor, recuérdense de enviarme lo que ustedes escogieron, básicamente, para que entonces yo le pueda poner esos puntitos y que no los pierda, porque odiaría que pierdan esos puntitos que son un poco fáciles de pues, poder obtener. Abogada, disculpe, Dígame, Eduardo. ¿cómo dice que hay que enviarle lo que escogimos? Sí, aquí, ¿se acuerdan que fuimos aquí y escogimos? Sí, sí, Ok, pero ¿qué? entonces hay que ¿Hay que tomar enviarlo. captura de pantalla o qué? Sí. Dígame, Eduardo. ¿Hay que tomarle captura de pantalla o qué? No, recuérdense aquel día que estuvimos viendo cómo se enviaba esta tarea, en donde tenían que hacer, vamos a ver, tal vez si me deja, tal vez cambiarlo a vista de estudiante de una manera rápida. Ok, no hay problema. Vamos pasito a pasito. Vamos aquí a tareas. Así les sale a ustedes, yo lo sé. Todavía no les sale ejercicio porque todavía no he abierto ese examen. Ya está redactado, pero no lo he abierto para ustedes. Entonces ustedes se meten acá y ponen enviar tarea. ¿Se acuerdan de esa parte? Enviar tarea. Hacen clic ahí, se les abre una nueva página, al menos en mi caso se me abrió una nueva página y déjelo que se cargue, por favor, computadora. Y entonces después les pide título y les pide descripción. Y yo les dije, en el título, aquí en las instrucciones está, el título me ponen cuál es su evento y en descripción me ponen cuál es su nombre. ¿Ok? Entonces, título, digamos que yo escojo Mercosur, ¿sí? Y mi nombre, literalmente eso es todo lo que tienen que hacer. Y se los estoy recordando justamente por eso, porque tengo varios que me mandaron o sea, me cayó el correo en tiempo, o sea, hicieron su tarea a tiempo, la primera parte, pero no me mandaron esa segunda parte, que es subírmelo a la plataforma. ¿Ok? Entonces, por favor, súbanmelo, está habilitado para que le suba, lo único es que le va a salir aquí que dice vencido, pero súbanmelo para poderles acreditar sus puntos. ¿Ok? Eso es lo que tienen que hacer, solo eso, decirme cuál es su evento y cuál es su nombre. Eso es todo lo que tienen que hacer. ¿Ok? Además de eso, algo que deberíamos de saber es que ya estamos a punto de empezar los exámenes. ¿Y dónde yo voy a saber cuándo es que se me va a habilitar mi examen? Aquí les salen los 3 exámenes, cuándo se les van a habilitar. El examen de nuestra clase, el primer examen, va a estar habilitado a partir del otro lunes al mediodía y va a estar abierto hasta el miércoles a mediodía. O sea que van a tener esos 3 días, todo, o sea, lunes a martes a mediodía y martes a miércoles a mediodía. Eso significa que van a tener 48 horas, ¿sí? Para poder hacer su examen. Si tienen algún problema, si no les carga la página, si... una vez le pasó a una alumna mía que presionó finalizar el examen y le empezó otro examen. Como yo pongo un montón de opciones, ¿verdad? Muchas preguntas, ella puso finalizar y le empezó otro examen completamente nuevo. Y casi se paniqué y me dice, no se me grabó, no sé qué, y no sé por qué le había permitido a ella hacer 2 intentos cuando yo solo había puesto un intento. Entonces, también, ¿verdad? Cualquier cosa que les llegue a suceder, ustedes me avisan y yo con gusto les resuelvo, ¿sí? Qué tema fácil porque estamos ahora. Sí, ¿verdad? Entonces, además ahora les comprendo porque hace 10 años que saqué mi maestría, sí, las cosas eran en computadora. Mi maestría fue la primera vez que tuve una Apple, fue cuando empecé a estudiar mi maestría en Estados Unidos,
pero íbamos al lugar en físico y tomábamos el examen enfrente de alguien que en Estados Unidos le dicen el investigator. Eso significa como el que está investido para ser el que revisa, o no el que revisa, pero el que está en el momento del examen, que no es nuestro mismo profesor, imagínense. O sea que no habían ahí preguntas que nosotros podíamos hacerle al profesor, sino que era un completo extraño que estaba ahí. Pero estábamos todos juntos, teníamos la computadora, hacíamos las cosas en la plataforma, pero estábamos ahí pues en ese momento. Muy distinto a lo que les toca a ustedes, que es en cualquier momento, a cualquier hora, interactuando con la plataforma. Entonces yo les entiendo, y ahora aún más por el hecho de que ahora a mí me ha tocado hacer esos exámenes así en línea, en este diplomado. Entonces les entiendo, no se preocupen, solo me avisan, ¿verdad? Que están teniendo algún problema y yo les resuelvo, ¿ok? Quizás esté dormida, lo lamento que no les pueda resolver en el momento si estoy dormida, pero no se preocupen que si llega a suceder algo de esa naturaleza, yo les resuelvo al no más poder. Entonces les recuerdo, el primer examen va a estar habilitado desde el lunes a mediodía hasta el miércoles a mediodía. En cualquier momento ustedes lo pueden tomar de esas 48 horas, ¿ok? Bien, una vez que ya hemos evacuado eso, vamos entonces a compartir las diapositivas. El día de hoy vamos a terminar de hablar acerca de las instancias procesales. Este tema es un tema muy importante y es un tema que muchos de mis propios colegas tienen confundido ciertas partes. Entonces es muy importante que ustedes aprendan esto. Hablábamos ayer de las sentencias que pueden emitirse en una instancia ordinaria, y en primera instancia ordinaria lo que se define son los hechos, y en segunda instancia ordinaria lo que se define es la correcta aplicación del derecho. Eso es lo que vamos a definir. Luego tenemos las instancias extraordinarias, es decir, son dos tipos, ordinaria y extraordinaria, dos tipos. Las extraordinarias usualmente les enseñan a ustedes que solo hay una, pero no es verdad, no solo hay una instancia extraordinaria. ¿Quiénes son los que les enseñan que solo hay una? Pues los que ejercen solo en el derecho nacional, en el derecho republicano. Para ellos sí, pues es una la instancia extraordinaria, pero para el resto de los que ejercemos en el ámbito internacional sabemos de que no solo hay una instancia extraordinaria. Entonces, ¿cuáles son esas instancias extraordinarias? La primera instancia extraordinaria que tenemos en Honduras se llama la instancia estatal. La instancia estatal lo que hace es definir si hubo o no hubo una violación a los derechos fundamentales. Y los derechos fundamentales yo lo encuentro en la Carta Fundamental, es decir, en lo que funda esta república. Y eso yo lo encuentro en la Constitución. Algo muy interesante que sucede acá es que para la instancia extraordinaria, nosotros consideramos que la Constitución es estatal, por el hecho de que ellos están actuando y pueden ser juzgados a nivel interestatal. Miren qué interesante esa parte, ¿no? O sea que aquí hay una dicotomía acerca si la Constitución es federal, si la Constitución es republicana o si la Constitución es estatal. Y entonces, o sea, literalmente hay clases enteras de maestría que se basan en eso, pero a grosso modo a la conclusión que nosotros hemos llegado, no yo, sino que varios de los profesionales que ejercen en esta rama, es que la Constitución única y exclusivamente para las cuestiones de instancias procesales es estatal por el hecho de que esas sentencias que salgan de ahí pueden ser juzgadas por otros estados. Muy interesante esa parte, ¿verdad? Entonces, para Honduras hay una primera instancia que es la instancia estatal. Esa instancia estatal, usualmente, yo diría más del 90% de las veces, es vista por la Corte Suprema de Justicia por medio de sus salas. Entonces, la Corte Suprema de Justicia tiene 15 magistrados, ¿sí? Eso yo creo que ustedes deberían de saber lo que son 15 en Honduras. Esa no es la misma realidad que hay en otros países donde pueden tener menos o pueden tener más. ¿Quién tiene menos, que es una Corte Suprema bastante conocida? Estados Unidos de América solo tiene 9. ¿Quién tiene más? Bueno, ustedes saben que Venezuela empezó a meter un montón de magistrados, ¿verdad?, a su Corte Suprema, y tuvieron un momento donde eran más de 30. O sea que
tenemos cortes supremas que son muy grandes en número y cortes supremas que son pequeñas en número. Nosotros tenemos 15. Esos 15, tenemos uno que es el presidente, ¿sí? Que él lo que hace realmente es cuestiones administrativas y pertenece también al pleno. Él preside el pleno. El pleno es todos los 15 magistrados, ¿sí? Cuando se reúnen, todos los 15 magistrados. Y luego tenemos salas. Tenemos la sala civil, la sala penal, la sala laboral contencioso administrativo y la sala constitucional. Penal, civil, laboral y contencioso administrativo solo ven las casaciones. Eso es todo lo que ellos ven. Y la constitucional mira varios recursos. El que más, el grosso número de recursos, el que más recursos hay es amparos. Ese es el que más hay. Y luego tenemos otros recursos que son también importantes, como el recurso de inconstitucionalidad, el habeas corpus correctivo, el habeas data, tenemos también la revisión, y tenemos uno que es muy poco conocido, que es el conflicto de poderes. Todos esos se supone que los vemos en derecho constitucional. Yo critico mucho a la UNA y critico mucho a todas las otras universidades por el hecho de que derecho constitucional solo son 3 unidades valorativas y ahí pretenden que ustedes miren toda la Constitución y la ley sobre justicia constitucional, lo cual me parece increíblemente absurdo. Importantísimo para las clases de internacional porque ustedes deberían de saber estos recursos. Derechos humanos deberían de saber estos recursos. Derecho internacional público, derecho internacional privado, derecho de los tratados, derecho... Todos ellos se basan muchas veces en los principios constitucionales que nosotros tenemos. Entonces, para mí, que ustedes inclusive deberían de tener derecho constitucional y derecho procesal constitucional. Pero esos son mis sueños, ¿verdad? El punto es que existen diferentes recursos que nosotros podemos optar a utilizar siempre dentro de la tipología del recurso o la instancia procesal extraordinaria, que en su primera instancia se llama instancia estatal, primera instancia estatal. Luego tenemos una que es un asterisco para Honduras, porque en algún momento la tuvimos, no la tuvimos por mucho tiempo y ya no la tenemos en Honduras. Sí la tienen otros estados. ¿Cuál es esa instancia? La instancia se llama federal. La instancia federal lo que mira es si hubo una violación a los derechos federales, que yo los encuentro dentro de la Constitución Federal. En otras palabras, en las federaciones existen constituciones por cada estado y luego existe una constitución federal. Una de las federaciones más conocidas es Estados Unidos de América. Sin embargo, también tenemos los Estados Unidos mexicanos, también tenemos Brasil, también tenemos Argentina. También tuvimos por mucho tiempo a Venezuela, que ellos eran también una federación. Entonces tenemos varios estados que no solo tienen sus estados a nivel interno, sino que ellos se han conformado como una federación. Perdonen. Se me fue la saliva por el lado equivocado, lo siento. El punto es que en Estados Unidos, por ejemplo, la Florida tiene su propia constitución, su propia bandera, su propio gobernador, que sería el equivalente al representante del Poder Ejecutivo. Tiene su propio Congreso y su propio Senado, 2 cámaras en el Poder Legislativo y tiene su propia Corte Suprema de Justicia. Ellos tienen todo un estamento estatal y ellos deciden formar parte de los Estados Unidos de América, que también tiene su propia constitución, su propio Congreso, su propio Senado y su propia Corte Suprema de Justicia. Lo que ve una y lo que ve la otra son enteramente distintos. ¿Por qué? Porque a nivel federal hay su propia legislación y hay su propia constitución. Y a nivel estatal también hay su propia legislación y su propia constitución. Entonces, eso es importante que ustedes lo conozcan porque nosotros tenemos relación con países que son federaciones, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos esa relación, nosotros podríamos entrar a un tratado entre Honduras y Luisiana, por ejemplo, que es donde viven la mayor cantidad de hondureños en Estados Unidos, en Luisiana.
podríamos entrar en un tratado única y exclusivamente con Luisiana, o podríamos entrar en un tratado con todos los Estados Unidos de América. Muy importante esa parte. Que si eso se ha dado, claro que sí, sí se ha dado. Con Honduras no conozco ninguno, pero sí lo hemos hecho no como Honduras, sino que como Francisco Morazán, por ejemplo, o como municipio del Distrito Central. El municipio del Distrito Central y el municipio de Cortés tienen ciertas relaciones bilaterales a nivel de tratado con ciertos estados de los Estados Unidos de América. El más importante de todos es las cuestiones culturales que nosotros tenemos con Luisiana, justamente porque allá tenemos una gran cantidad de hondureños. Entonces sí se ha dado, sí se puede dar, y es importante que lo tengan en mente ustedes que están estudiando el derecho de integración. Y luego tenemos la segunda instancia extraordinaria para Honduras. Como no somos federación, para nosotros solo hay 2 y 2. Para los Estados Unidos mexicanos, por ejemplo, hay 2 y 3 instancias. Entonces, para nosotros, la segunda instancia interestatal lo que define es la existencia de una violación a los derechos humanos. Y los derechos humanos yo los encuentro en los tratados. Por eso es tan importante que ustedes estudien la clase de tratados y la sepan dilucidar bien qué es un tratado, qué es lo que contiene, por qué son importantes. Entonces, la instancia procesal extraordinaria segunda para Honduras es la interestatal. Esa lo que define son violaciones a los derechos humanos, ¿sí? Entonces, una vez que hemos visto cuáles son los dos tipos de instancias, una de las preguntas que nosotros nos hacemos es, ¿y por qué será que nosotros las catalogamos en ordinaria y extraordinaria? ¿Qué será lo diferente entre una y otra? La diferencia radica en qué es lo que cada una de estas instancias forma. La instancia ordinaria, cuando hace una sentencia, se le conoce a esa sentencia como una tendencia. Es decir, estoy en un juzgado de letras penal, hubo una violación agravada de una menor de edad y yo di el máximo de la condena para ese violador por el hecho de que fue a una menor de edad que violó. ¿Ok? Entonces esa es mi tendencia como juzgado. Eso significa que puede ser que la siguiente vez que me salga un caso similar, yo vuelva a aplicar el máximo de la sentencia única y exclusivamente porque es una menor de edad la que fue violada, ¿verdad? Cuando ya existen 3 sentencias en casos similares con hechos similares que son dictadas de manera similar, a eso nosotros le llamamos antecedente. ¿Por qué le llamamos antecedente? Porque ya existen 3 sentencias, es decir, 2 sentencias antes y la nueva que estamos dictando ahorita, en donde ya hemos dicho que esto es lo que va a suceder. Si vuelve usted a presentarme un caso similar, yo lo tengo que escuchar de manera completa, porque todavía yo no sé cuáles son los hechos. ¿Qué tal si es una muchacha de 14 años, que es una menor de edad, que viene y dice que la violó un muchacho y que producto de esa violación está embarazada, nace el niño, le hacemos examen de ADN y no es de él el niño? O sea que no solo podemos coger el caso y decir, ok, es menor de edad, ella lo acusó a él, entonces máxima condena. No, tenemos que escuchar qué fue lo que pasó para poder determinar cuáles fueron los hechos y luego poder determinar cuál es la correcta aplicación de ese derecho, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros ya hemos escuchado todo el caso, ya hemos evacuado todos los medios de prueba, es que podemos utilizar el antecedente de esta corte ya ha dicho en reiteradas ocasiones, este juzgado, este tribunal, lo que usted quiera ponerle enfrente, en reiteradas ocasiones ha determinado que cuando estos hechos sucedan, se va a aplicar la máxima condena. ¿Ok? Entonces, en instancia ordinaria, yo lo que hago es formar tendencias, que significa ya lo hice una vez, entonces puede ser que lo vuelva a hacer. Y antecedentes, que significa ya yo lo he hecho 3 veces, lo cual significa que esto es lo que debería yo siempre de hacer. ¿Ok?
Estos no son tan fuertes como lo que forma una instancia extraordinaria, por una cuestión muy específica, porque la tendencia y el antecedente me aplica a mí como juzgado, ¿sí? Yo, el juzgado de letras de lo civil de Francisco Morazán. A mí es que se me va a respetar ese antecedente que yo he creado. O sea, esa es su fortaleza, que yo ya sé que en ese juzgado va a haber una seguridad jurídica diciéndome que eso es lo que va a suceder si yo interpongo el recurso en ese juzgado. ¿Mm? Si yo soy una corte de apelaciones en cuestiones de segunda instancia, entonces sí pueden caerle al que sea inferior a mí. Es decir, la Corte de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán le va a caer a la Corte, mejor dicho, al Juzgado de Letras y al Juzgado de Paz de lo Civil. O sea que va por jerarquía. Si fue un juzgado de letras el que emitió un dictamen de algún tipo de manera, una sentencia de algún tipo de manera, entonces el juzgado de paz lo tiene que respetar. Pero si se fijan, en ningún momento nosotros estamos diciendo que si lo dicta un juzgado de letras de Francisco Morazán, yo lo puedo utilizar en un juzgado de letras de Cortés. No puedo hacer eso. Inclusive yo ni siquiera tengo que justificar por qué es que yo estoy cambiando la tendencia o el antecedente. Simple y llanamente no lo menciono adentro de mi sentencia y emito la sentencia de la manera en la cual yo razono como juez que tiene que salir esa sentencia. Tengo una pregunta, vamos a ver cuál es la pregunta que tengo acá. No se preocupe, Edwin. Ok, entonces las instancias ordinarias forman tendencias y antecedentes. Entonces, ¿qué es lo que forma la instancia extraordinaria? La instancia extraordinaria, ustedes pueden encontrar la teoría de qué es lo que forman en el derecho internacional, pero también lo encuentran plasmado adentro de la Ley sobre Justicia Constitucional. Por eso es que a mí me encantaría que ustedes tomaran procesal constitucional. Es importante que lo sepan. Las instancias extraordinarias dictan con una sentencia jurisprudencia. Espero que se lo graben. En las instancias extraordinarias, una sentencia es jurisprudencia. Una. Solo una vez tengo que decir yo las cosas. En otras palabras, cuando se dio el caso del Negro Lobo, que estábamos hablando acerca de la extradición, la Corte Suprema tuvo que decir una vez y una vez nada más de que en Honduras era legal la extradición. Una vez lo dijo. Y luego de eso hemos extraditado a muchas otras personas. Entonces, una vez fue suficiente y se lo dijimos de manera especial al Negro Lobo. Y sin embargo, esa sentencia la hemos utilizado para extraditar a muchos otros que están metidos en el narcotráfico de una manera muy especial. Y también hemos perseguido a otros que están en cuestiones de lavado de activos, pero nunca les hemos dado captura y le hemos extraditado, sino que pues ustedes saben, el presidenciable, él solito fue que se salió del país y fue a enfrentar justicia en Estados Unidos. Entonces fue una la sentencia que tuvo que hacer la Corte Suprema, diciendo de que por medio de su sala constitucional, por unanimidad de votos, muy importante esa parte, era permitida la extradición en Honduras, de un hondureño. Entonces, jurisprudencia es una sentencia. Otro ejemplo que nosotros tenemos de jurisprudencia, la reelección. En el tema de la reelección, nosotros tuvimos dos casos que fueron acumulados para dictar una sentencia. Un caso fue presentado por un expresidente de Honduras, conocido que pues ya fallecido, pero era muy conocido, el expresidente de la República, Rafael Leonardo Callejas, que a mí siempre me ha impresionado que aún estando precioso en Estados Unidos, sacó una cantidad de votos exagerada, ¿verdad? Entonces, ya nos dice a nosotros el nivel de carisma que ese hombre tenía y el nivel político, el poder político que él tenía en este país. Él interpone el primer recurso, es un recurso de inconstitucionalidad, y un segundo recurso es presentado por ciertos diputados que estaban actuando en ese momento como diputados, o sea, no es como que habíamos sido diputados, no.
eran diputados en ese momento, la gran mayoría siguen todavía dentro del Congreso, dicho sea de paso, y ellos presentan el segundo recurso de inconstitucionalidad. Como la Sala de lo Constitucional mira que los dos recursos versan sobre la misma materia, ellos hacen una acumulación de acciones o una acumulación de autos, como sea que ustedes le quieren decir a eso, hicieron una acumulación, es decir, que los dos recursos se convirtieron en uno solo para dictar una sola sentencia. Y en esa sentencia, de manera especial, nosotros lo que vemos es que la Sala de lo Constitucional resuelve diciendo de que la reelección es legal. ¿Cómo lo hicieron? Hicieron un análisis profundo, se adhieren igual a como se adhieren para las cuestiones de la extradición, se adhieren al bloque de la constitucionalidad, al bloque de la convencionalidad o el bloque constitucional, como usted quiera decirle, es exactamente lo mismo, que no es invento de Honduras. No, cuidadito, van a empezar a decir que eso es invento de Honduras. No, eso es una teoría latinoamericana que ha sido adoptada por Colombia, Ecuador, Venezuela, México, Honduras, El Salvador, Nicaragua. O sea que varios estados latinoamericanos creemos que existe un bloque de constitucionalidad o bloque constitucional o bloque de convencionalidad o bloque convencional, como ustedes quieran decirlo, pero eso es lo que existe, ¿ok? Y sabiendo que eso es lo que existe, ellos lo que dicen es, señores, nosotros tenemos un tratado, ustedes, señores del Poder Legislativo y ustedes, señores del Poder Ejecutivo, no han hecho la reserva que diga que para el puesto de presidente solo es una sola vez la elección. Y entonces nosotros tenemos que resolver de acuerdo a lo que ustedes han firmado. Y lo que ustedes han firmado es que los hondureños tienen el derecho a elegirse y ser electos sin ningún tipo de límite, porque no pusimos límite cuando firmamos ese tratado. Entonces, muchas personas le dicen a esa sentencia la sentencia de Poncio Pilato, porque lo que hicieron ellos fue lavarse las manos. Pero honestamente, ustedes acaban de ver cuál es la función del poder legislativo, cuál es la función del poder ejecutivo y cuál es la función del poder judicial. Y el poder judicial no tiene la potestad de crear o reformar leyes. Ellos lo que tienen la potestad de hacer es aplicar la ley. Y entonces ellos lo que hicieron en ese momento fue aplicar la ley, punto. Ellos se quedaron adentro de su función. ¿Tenemos opciones para revertir tanto la extradición como la reelección? Sí, la respuesta es sí. ¿Quién es el que tiene que hacer eso? El Poder Legislativo. Si el Poder Legislativo no lo quiere hacer, entonces ¿quién lo debería de hacer? Usted y yo, nosotros. Deberíamos de hacer en una medida un plebiscito y en otra medida el referéndum. El plebiscito en cosas nuevas, el referéndum en cosas que ya existían y yo quiero referirme a él, ir para atrás. Entonces, podríamos hacer eso y levantamos una lista, yo pongo mi nombre, mi número de identidad, mi huella digital. ¿Quién se atreve a hacer eso? Está difícil, ¿verdad? ¿Quién se atreva a hacer eso? Que se recolecten las firmas, que se presione y que luego entonces pues se haga una reserva a esos tratados que nosotros tenemos. Es nuestro derecho soberano hacerlo. ¿Ok? Entonces, con una sentencia, yo tengo jurisprudencia. Con esa jurisprudencia, yo la puedo aplicar a este caso y a todos los demás que vengan. Y luego nos dice la Ley sobre Justicia Constitucional y nos lo repiten los principios internacionales que con 3 sentencias yo lo que tengo es una doctrina. Una cosa muy especial acerca de la doctrina es que una vez que yo tengo la doctrina, yo ni siquiera tengo que escuchar el caso. Miren qué delicado ese asunto. Eso significa que si vuelven a presentar un recurso de inconstitucionalidad y la Sala de lo Constitucional vuelve a dar una sentencia, emitir una sentencia diciendo que la reelección es legal en Honduras, y luego hay un tercer caso en donde volvemos a ver una sentencia nueva de la Sala de lo Constitucional, luego de haberse ventilado el caso, y la Sala de lo Constitucional dice, señores, la reelección es legal en Honduras. Ya son 3 sentencias. Y vengo yo y le digo, mire, Sala de lo Constitucional, a mí no me parece, y yo le presento un nuevo recurso.
La sala de lo constitucional ni siquiera tiene que ver mi recurso. Ellos vienen y le dicen a usted, estimada abogada, gracias, pero ya existe doctrina de la sala de lo constitucional sobre esta materia y por ende su recurso es inadmitido. Ni siquiera tengo que escucharlo. Nada. Para eso, la Ley sobre Justicia Constitucional creó una oficina que se llama Oficina de Admisibilidad. Eso está en la Ley sobre Justicia Constitucional. Por eso es que les digo yo que yo necesitaría que ustedes llevaran una clasecita que se llame procedimiento o procesal constitucional, derecho del procedimiento constitucional, no sé cómo le van a llamar, pero me encantaría que la tomen, porque literalmente ya si existe una doctrina, ni siquiera tengo que escuchar el caso. Yo simple y llanamente le respondo diciendo inadmisible porque existe esta sentencia y esta sentencia. Punto. No tengo que ver su caso. La única manera en la cual yo tendría que ver su caso es si nosotros en el pleno de la sala, los 5 magistrados sentados dicen, fíjense que aquí nos están diciendo algo distinto, deberíamos de escucharlo, porque puede ser que cambie, puede ser. Y ya una vez que yo dicto esa sentencia, yo le explico por qué yo estoy cambiando mi doctrina. Ok, dígame, Cristian. Pregunta, abogada, y si vaya, hay dos sentencias favorables y hay otra que es completamente diferente. Y luego hay otra que es la misma, pero, o sea, al haber 3 y 3 de cada, Ok. de favorable o desfavorable en algún caso. Ok, muy interesante la pregunta que hace Cristian. Eso es parte de la teoría acerca de la creación de la jurisprudencia y la creación de la doctrina. Cuando yo tengo una corte que está ordenada, con una jurisprudencia que es altamente ordenada, yo puedo hacer algo que se llama una línea. Una línea. Y en esa línea yo pongo los 3 casos que están a favor. Si los 3 casos son continuos, entonces ya se creó la doctrina. Pero si yo tengo 2 casos que se dictaron de una manera y luego un caso que se dictó de otra, entonces yo hago un rompimiento de la línea. Al yo hacer ese rompimiento, yo tengo que empezar una nueva línea. O sea, aquí venía mi línea con aquellas 2. Aquí empiezo la línea con otra y le pongo la segunda, pero la tercera ya me sale aquí en esta línea. O sea que esta tercera ya sería en otra línea. Ya no tengo suficientes manos. Eso ha sucedido, infinidad de veces. Eso sucedía, vamos a ver, los que más ordenados están en jurisprudencia a nivel estatal son los Estados Unidos de América. Ahí no hay ni duda, ni pregunta, ni tal vez. No, ellos son los más ordenados en cuestiones jurisprudenciales. ¿Qué fue lo que ellos tuvieron que hacer para ordenar esa jurisprudencia? Estaban teniendo líneas como la que Cristian les está diciendo. Teníamos 2 sentencias acá, 2 sentencias acá, otra sentencia acá, entraba una nueva corte, había una nueva sentencia y había un solo arroz con mango. Literalmente no sabíamos qué era lo que podía suceder o no. Eso crea inseguridad jurídica, porque solo con que cambie un juez, entonces va a ser distinta las cosas. Y la respuesta era sí. En Estados Unidos de América era sí esa respuesta. Entonces ellos, como parte de la Corte Suprema de Justicia Federal, inician un programa en 1857, 58, por ahí. Inician un programa en donde invierten en aquel entonces $2 millones. En aquel entonces, ¿ok? Invierten $2 millones y crean lo que ellos llaman líneas jurisprudenciales. Es decir, ellos ya empiezan a trazar no la jurisprudencia, no una sola sentencia, sino cómo es que va la línea. Y usted desde que esté estudiando en la Universidad de Derecho, bueno, y allá se empieza estudiando pre-derecho, pre-law, así se llama, pre-law. Entonces, usted estudia desde que tiene 18 años hasta que se gradúa de abogado, que usualmente estamos hablando que son 7 años de estudio. Usted aprende cómo buscar la línea jurisprudencial, aprende cómo aplicarla adentro de un caso. O sea, ellos sí, ellos son los reyes. Pero como les digo, invirtieron $2 millones en 1800, ya nosotros estamos en el 2021, ¿verdad?
Segunda cosa que ellos hicieron fue que, además de que existía el sistema estatal, ellos permitieron que empresas privadas hicieran también líneas jurisprudenciales. Entonces existen dos que son muy famosas, Westlaw y LexisNexis. Esas son las dos más famosas que existen en las líneas jurisprudenciales en Estados Unidos. ¿Son caras? Sí, son caras. Usualmente cuesta entre 150 y $200 al mes tener acceso a estos programas, pero son mucho más fáciles, como todo en la vida, ¿verdad? Es mucho más fácil utilizarlo de la empresa privada que lo que ha creado el gobierno. Entonces ellos lo tienen. En Colombia, bueno, en México también iniciaron a nivel federal, todavía no lo tienen a nivel estatal, pero iniciaron a nivel federal allá por los años de 1930 a hacer lo mismo, porque vieron el resultado que dio en Estados Unidos. A nivel federal, a nivel estatal todavía están en pañales, existen ciertos estados que están mucho más adelantados que los otros, pero estamos hablando de las grandes urbes que tienen suficiente dinero para invertir para poder hacer estas cosas. El más nuevo de todos que ha intentado unificar sus líneas jurisprudenciales es Colombia. Hay un experto en ese tema que se llama Andrés, el abogado Andrés, el doctor, ya es doctor Andrés, se me ve el apellido, vino acá de Consultor Honduras. Se los digo muy en serio que a mí no me pareció cómo ellos estaban haciendo esa esos catálogos jurisprudenciales, a mí no me pareció cómo lo estaban haciendo. Obviamente yo he estudiado en el sistema de los Estados Unidos de América, entonces yo sé qué es lo que funciona y qué es lo que no, y a mí me pareció que no funcionaba. Sin embargo, adoptamos ese sistema nosotros y tenemos por lo menos una cosa buena. En mi tiempo, nosotros era así como, Evo, anda a averiguar a ver si hay un abogado de esos viejitos que te puedan decir si la corte ha dictado algo acerca de esto. Porque obviamente en los casos que son muy sonados, que salen en los medios y todo lo demás, sabemos cuál es la sentencia. Pero en el resto de los 2000 casos que mira la sala de lo constitucional y de los 500 que ve cada una de las otras salas, ¿ustedes conocen qué sentencia es lo que hay ahí? Usualmente no, ni idea tenemos de qué es lo que sale ahí, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas es bien importante que nosotros sepamos que sí fue un avance el hecho de por lo menos iniciar a hacer un catálogo jurisprudencial en donde ustedes, si los entrenan en el sistema del CEDI, ustedes pudieran ingresar y medio buscar cómo están las sentencias. Pero eso no es un sistema que es apto para la creación ya de las líneas jurisprudenciales. O sea, no es como que yo puedo venir y poner recurso del negro lobo en contra del Estado de Honduras. Empecemos porque ni siquiera están catalogados así, sino que están catalogados por números. ¿Quién se va a aprender los números de todos esos recursos? Está bien macaneado. Entonces, tenemos que empezar por reconfigurar la manera en la cual le hemos puesto los nombres. Eso va a ser años, ¿ok? Entonces, si yo no puedo ingresar negro logro en contra del Estado de Honduras porque no me sale. Me tengo que saber el número exacto del recurso. Ingreso el número exacto del recurso y no me salen cuáles son los recursos que están, los recursos en donde ha habido una sentencia similar o una sentencia distinta. No me salen en el CEDI. Solo me sale ese recurso y si me sé el número del expediente. Ok, entonces eso está un poquito macaneado, ¿verdad? Ah, no lo tiene que buscar por número, búsquelo por ponente. Y yo, ¿cómo me voy a acordar quién fue el ponente? Si a puras cachas me acuerdo que fue el negro lobo. Cristian, ¿usted se acuerda quién fue el magistrado que dictaminó lo del negro lobo? No, fíjese, abogado. ¿Y de la reelección? Chinchilla, ¿no fue? No. Él estaba ahí, pero no fue él. Por eso le digo, entonces, búscalo por magistrado ponente. Entonces hay que ponerse a inventar. Vamos a, Chinchilla estaba ahí en ese momento, entonces va a poner Chinchilla y nada, no me sale. Y me tengo que leer todos los casos que emitió Chinchilla para ver si era él o no. O sea, yo entiendo. Abogada. Ahora por lo menos tenemos el catálogo, pero no es un catálogo que nos va a llevar a poder tener una doctrina. Diga. Al existir esa línea que dice usted que existe, ¿no es un poco interferir en la independencia de repente que no esté de acuerdo un magistrado, pero solamente porque esa es la línea como que viene,
que debería de opinar para seguirlo? Ok. La independencia de cada uno de los jueces. La independencia de cada uno de los jueces es algo que no necesariamente existe a nivel de la Suprema, porque en la Suprema no emite, uno de los magistrados puede ser ponente, pero no significa de que él es el que va a emitir toda la sentencia. Es una cuestión colegiada, es decir, todos los 5 en cuestión de la Sala Constitucional, todos los 3 en cuestión de la civil, penal, laboral, contencioso, administrativo, tienen que estar de acuerdo. Las sentencias que emite cada una de las salas tienen que ser unánimes. Si no existe unanimidad, entonces se tiene que llevar al Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Miren qué interesante esa parte. Que si se toman votaciones adentro de cada una de las salas, es raro que exista literalmente que el secretario diga, ok, vamos a tomar una votación, quién está a favor y quién está en contra. Eso es muy raro. Lo que sí nosotros usualmente vemos es que dicen 4 están a favor, 1 está en contra, 3 están a favor, 2 están en contra. A veces la división se hace por cuestiones de sexo, las mujeres están a favor, los varones están en contra. A veces por cuestiones partidarias, los hombres, los nacionalistas, los liberales. A veces simplemente los había, pues como yo estuve en la sala, entonces yo les puedo contar estas cuestiones que yo viví, que mirábamos, por ejemplo, una cuestión de, es que a mí me interesa los casos que tienen que ver con el medio ambiente, por ejemplo. Y como yo soy estudiada en esto, yo te puedo decir qué es lo que funciona y qué es lo que no. Y entonces los otros lo quedan viendo como que si es alien, la mujer o el hombre, y le dicen, oíme, pero es que vos estás ahí, yo no sé en qué país es que estás viviendo, o lo que sea, y se ponen 4-1, ¿verdad? Entonces, existen esas divisiones que se pueden dar adentro de la sala, y cuando se dan esas divisiones, lo primero que se hace es tratar de conciliar. ¿Existe alguna manera en la cual los 5 podamos estar de acuerdo o los 3 podamos estar de acuerdo? Y si la respuesta es no, entonces se va al pleno, se va a todos los 15. Ya cuando están todos los 15 sentados, usualmente lo que sucede es que nuevamente vemos esas divisiones partidarias por sexo, por educación, y cuando les digo educación, los que estudiaron, por ejemplo, maestría en el extranjero y los que estudiaron maestrías aquí en Honduras. Tenemos también los que nunca han sacado maestría y los que tienen maestrías. O sea, ese tipo de divisiones también académicas las vemos adentro de esos plenos. Cuando no se ponen de acuerdo, toman votación y ahí sí toman votación. Y queda escrito quién está a favor y quién está en contra en el acta. En la sentencia ya viene la firma de todos, pero en el acta sí queda quién estuvo a favor y quién estuvo en contra. Y luego de que nosotros ya tenemos esa votación, si queda 7-7, ahí es que vota el presidente. Antes no. Si estamos 5-7 y 2 abstenciones, entonces ganaron los 7. Si estamos 9-5, entonces ganan los 9. No tiene que votar el presidente. Pero si sí existe una discordia en donde estamos 14 y queda 7-7, entonces tiene que votar el presidente y él es el voto que decide. Todos los 15 firman esa sentencia. Puede haber un voto disidente, es decir, que uno de los que no quiso que pasara esa sentencia tal como pasó, puede hacer un voto razonado y decir, yo, Laura Miranda, miembro de la Corte Suprema de Justicia, tengo este criterio, puedo estar de acuerdo en todo menos en esta parte, o puedo decir que no estoy de acuerdo en nada de lo que está diciendo ahí, más que de que el que interpuso el recurso fue el fulano de tal por medio de su abogado, y en el resto yo no estoy de acuerdo en nada. Entonces, esas cosas sí se pueden dar. Ya una vez que se crea doctrina, como les venía diciendo, usted no puede cambiar la doctrina a menos de que exista un nuevo elemento, una nueva duda, no sé, un nuevo criterio que ustedes puedan utilizar como para decir, esto debería de cambiar. ¿Ha sucedido eso? Claro que sí. Cuando empezamos a ver todas las cuestiones del ADN para las cuestiones penales, ahí se hizo un cambio de doctrina a nivel mundial, literalmente. ¿Por qué? Porque antes nosotros no mirábamos las cosas de ADN. Mirábamos, por ejemplo, el tipo de sangre. Y entonces encontrábamos sangre A positiva en la escena del crimen. Usted era A positivo y ya estuvo, como que ya era lo mismo. Y luego con el avance del ADN, sabemos de que los A positivos son un montón. Ah, es que era A positivo
era alto, trigueño, pelo café y ojos claros. ¿Cuántos hondureños no son así? Y entonces con el ADN nosotros hemos dicho, no señores, ahora el rey de la prueba en cuestiones de identificación de la víctima o del victimario es el ADN. Entonces cuando haya duda, tenemos que ver no el tipo de sangre, sino el ADN. Entonces esas cosas es un cambio en la doctrina que han tenido las cortes a nivel mundial. O sea, no es a nivel de Honduras siquiera. Como les digo, en Honduras todavía no tenemos ese fortalecimiento en la doctrina, entonces es bien fácil cambiarla. Pero en lugares donde sí tienen ellos un fortalecimiento en la doctrina, que dicho sea de paso, en el ámbito internacional está increíblemente catalogada, estipulada y lo que usted quiera decirle. Pero aquí a nivel de Honduras no lo tenemos. Es mentira. Y el que le diga eso, dígale, ok, enséñame en el CEDI dónde está la línea jurisprudencial que me habla acerca de, y usted dígale el caso que a usted le interese y no se lo van a poder enseñar. Ah, mira, es que es un caso que es el caso número tal. Y un caso, ok, pero enséñame la línea, enséñamela en la plataforma, enséñamela. Y la respuesta es que no te la pueden enseñar. Entonces, no existe. Ese catálogo de doctrina no existe. Lo que sí tenemos, que es un avance de cuando yo estudié, es que por lo menos ya tenemos un catálogo de la jurisprudencia. Eso no lo teníamos antes. Y eso es un avance muy grande para ustedes. No sé si tienen alguna otra pregunta sobre este tema. ¿Algo que no les haya quedado claro? Hola, Sonia. La verdad. ¿Qué dice? Disculpe, Sonia. Ay, disculpe, yo creo que es mi internet. Que le digo que yo sí estoy clara, no sé los demás cheque, compañeros. perfecto. Igual, abogada, muy claro todo, abogada. Perfecto. Entonces, recuerden que el lunes venimos a que ustedes me pongan examen a mí. Ahorita mismito, cerrando el chat, les mando las diapositivas al celular para que las puedan tener en celular por si acaso las quieren tener ahí. Y nos vemos el lunes para que me pongan mi examen. Y después de que tomemos la clase, ustedes podrán tomar el suyo. Recuerden que ustedes saben lo que sale en ese examen. Si tienen alguna duda, pueden ver los videos y siempre tengan la confianza de hacerme consultas por medio del chat. Que tengan un feliz fin de semana y espero que el resto de su semana esté bonito también. Nos vemos. Nos vemos, abogada. Buen día.